Quiero compartirles antes de empezar, y quiero ser breve porque queda esta clase y una más. ¿Qué les parece? Apocalipsis, ahora lo agarran y lo leen y se lo pueden explicar a los demás. Ya no pueden venir a nombrarles a ustedes versículos aislados y decir, no, esto quiere decir esto. Ya ustedes tienen con qué defenderse, ¿o no? Ya no es más el libro de la Biblia difícil. Claro, ya no es el libro difícil de la Biblia, no es el libro inalcanzable. Y de miedo. De miedo, difícil. Tampoco es el libro de los tiempos finales. Tampoco. Así que nos estamos sacando ideas preconcebidas de la cabeza, no está hablando del tiempo final, así que no nos va a dar ese miedo. Pero ayer veía un video de Jonathan Welton que me gustaba, subí un video de 2 minutos, no los pongo porque están en inglés y realmente no tiene sentido, prefiero contárselos, donde él decía que la palabra clave que escuchaba que el Señor le hablaba en este tiempo es entendimiento. Y dijo, yo sé, dice, que vos puedes ir a conferencias donde adquieras mucho conocimiento, y es cierto, ¿no? Uno puede, y es más, él en un momento menciona y dice, uno puede hacer un curso de hebreo, un curso de griego, puede estudiar exégesis de la Biblia, pero lo que está desarrollando la escatología esta es un entendimiento. Por primera vez estamos entendiendo un montón de capítulos y versículos de la Biblia que en realidad no entendíamos. ¿Se dan cuenta de lo que estoy queriendo decir? Entonces, a medida que nos vayamos adentrando en distintas cosas, como por ejemplo, algo que va a venir en algún momento que vamos a enseñar es por qué Dios es el mismo del antiguo pacto y del nuevo pacto, y sin embargo lo vemos actuar a veces en maneras tan diferentes. ¿Nadie se ha preguntado eso? ¿Nadie se ha preguntado en algunas batallas donde Dios da algunas órdenes escabrosas? ¿Cómo puede ser que ese mismo Dios sea el Dios del nuevo pacto, el Dios de amor, el Dios que ya no tiene ira, con ese Dios donde de pronto mandaba al ejército judío a que aniquile a todos y que no perdone a nadie? ¿Cómo puede ser? Bueno, eso hay una respuesta muy sencilla, que quizás en nuestra mentalidad occidental no es tan fácil de entender, pero para el pueblo de aquel entonces y para esas tierras sí. ¿Cuál es eso? ¿Cuál es la respuesta? Que Dios es un Dios de pactos. ¿Recuerdan esto que describe los Salmos? Dios es un Dios de pactos. Y Dios es el mismo, pero actúa según el pacto en el que está. Entonces, por eso hacemos tanto énfasis en entender lo que es el nuevo pacto. Porque yo no le puedo pedir a Dios que opere como operaba en el antiguo pacto, porque estamos bajo un nuevo pacto donde Dios mismo puso las condiciones. Porque el nuevo pacto, ¿entre quiénes es? El nuevo pacto, ¿entre quiénes es? Entre el Padre y el Hijo. Por eso es perfecto. Por eso es el pacto que Dios hace, ya no con un ser humano. Había hecho un pacto con David. Era Dios, el hombre. Dios y el hombre. Y ahora es Dios y el Hijo. Por eso ese pacto es perfecto y es eterno. No tendrá final. ¿Se dan cuenta que se entiende ahora por qué los otros pactos debían cesar y por qué este pacto no va a cesar? Porque es perfecto. Es con el unigénito Hijo de Dios. No es con Abraham, no es con David, no son ese tipo de pactos. Entonces, esto hace que uno entienda la Biblia. Dice, ahora entiendo por qué Dios actuaba de esa manera. ¿Por qué Dios hacía tal cosa o no hacía tal otra? Y ahora entendemos bien el nuevo pacto. ¿Amén? Entonces, el pacto, por ejemplo, el pacto humano, como le podemos decir, cuando Jesús era hombre, o sea, hasta ahí, como anterior a eso, y después cuando muere Jesús empieza el nuevo pacto. Bueno, en realidad lo que vimos, lo que describimos es que el nuevo pacto y el antiguo pacto coexisten por una cantidad de años, una cantidad alrededor de 40 años. ¿Por qué? Porque la destrucción del antiguo pacto en realidad fue en el 70 después de Cristo, con la destrucción de Jerusalén, el templo y el sacerdocio levítico. Mientras tanto, estaban los dos pactos funcionando porque todavía había sacrificio. El pueblo judío, a pesar de que Cristo había venido, había muerto en la cruz, para ellos siguió todo normal, por eso los dos pactos convivían. Ahora, a partir del 70 hay un único pacto hecho de Dios con su Hijo en favor de nosotros, un único pacto para siempre. ¿Amén? Bueno, la ramera de Babilonia, otro tema crucial y que cada uno tiene sus preconceptos de ahí. Se nos ha enseñado muchas cosas también con respecto a de quién es esta ramera de Babilonia. Pero la Iglesia Católica. Claro, por ejemplo, algunos sostienen que es la Iglesia Católica, que dijimos que ese pensamiento ¿de dónde viene? Ese viene desde Lutero.
Lutero, en una de sus 96 Claro, tesis, sí. en el año 1500 y pico, Ujú. enojado con la Iglesia Católica, tenía razón para estar enojado, porque la verdad que la Iglesia Católica era peor de lo que es ahora. ¿Qué hizo? Dijo, y la verdad que la gran ramera debe ser la Iglesia Católica. Fue una conjetura personal de la cual muchos se tomaron luego y enseñan de esa manera, pero no hay un asidero bíblico para decir que es la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y acá tenemos una preguntita que quiero que ustedes me contesten, y es la siguiente: las plagas de Apocalipsis 15 son una analogía de, y tenemos 4 opciones. Opción número 1, la guerra entre judíos y romanos. ¿Alguien? Me voy dando vuelta ante cada una a ver quién levanta la mano. No. ¿Quién opina por la 1? No, las 4 y después. Bueno, las 4. Claro. 2, la salida del pueblo de Israel de Egipto. 3, la venganza de Dios sobre los incrédulos. O 4, las calamidades de los últimos tiempos. Sí, ganador. Acá me dicen opción 2. ¿Quién más? ¿Quién tiene otra idea? ¿Están seguros que es la opción 2? Sí. Pueden cambiar todavía, ¿eh? No ganan. Tienen 3 segundos para cambiar. Si hay premio, mejor por ellos. 2 segundos. ¿Nadie dice otra? Ahí se anima, ¿eh? Acá me dicen la 3, que puede ser la venganza de Dios sobre los incrédulos. La salida del pueblo de Israel de Egipto. La opción número 2, muy bien, tuvieron mayoría. Recuerden que lo vimos esto. Ahora sí. Recuerden que lo vimos esto y que cantaba el pueblo, ¿qué canción? ¿Se acuerdan que dijimos que mientras salía el pueblo, o sea, la iglesia, esos 144.000 que huían hacia los montes, qué canción cantaba? ¿La canción de quién? ¿Que cantó en qué momento? Porque vimos, acaban de decir ustedes muy bien, que esa analogía del Apocalipsis 15 es con el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué había pasado? En el Éxodo, no se animan, ¿eh? En el Éxodo había salido el pueblo de la esclavitud de Egipto, y cuando estaban saliendo para poseer la tierra prometida, cantan una canción, y es la canción de Moisés. Y esa canción de Moisés es la que canta la iglesia en Apocalipsis 15. Me quedé sin pilas, así que voy a tener que gritar. ¿Qué era la marca de la bestia? Opción número 1, la señal de la apostasía. Opción número 2, la señal que usó Nerón para identificar a los que podían comercializar. O la opción número 3, el sello de Dios sobre los salvos. 2. Opción 2. Inapelable. ¿Están seguros? Total. ¿Y si yo les digo que yo elegiría otra? No. Muy bien, me gusta esa actitud. La señal que usó Nerón para identificar a los que podían comercializar. Recuerdan que dice que no podían comprar y vender, sino únicamente los que tenían. ¿Y qué les hacían en la frente? Con un poco de ceniza. Había un cenicero, realmente, a un costado de la entrada a la parte comercial. Se agarraban ceniza y les hacían una marca. Los que no tenían esa marca eran porque no habían doblado sus rodillas a Nerón. Entonces no podían comprar. Igual que problema, porque la ceniza se probaba papelito. Sí, pero esto quedaba bien impregnado, no había ningún problema, no había discusión con el método. Última pregunta del breve repaso. La ira de Dios. Opción 1. Está próxima a derramarse sobre el mundo entero. Está manifestándose en la tierra. Dios nunca tuvo ira o fue derramada totalmente sobre el antiguo pacto. La 4. Pero piénsenla bien. No está total. Pero La 4. tómense un momento para pensar. Porque la 3 dice, Dios nunca tuvo ira. ¡Ay! ¿Por qué? ¿Tuvo ira alguna vez Dios? Siempre. ¿Siempre? Tiempo. Sí. Entonces la 3. No. La 4, muy bien. Fue derramada totalmente sobre el antiguo pacto. Claro. Recuerden que vimos las copas de ira Claro. en la clase anterior. ¿Y qué dijimos en esas copas? Que dice que Dios derramaba su ira la última. Como diciendo, Sí. vengo a derramar esto y es la última vez. Sí. Son las últimas copas de ira que voy a derramar. ¿Por qué? Porque después Dios ya instauraría ese nuevo pacto en donde ya no habría ira para derramar.
Bueno, muy bien. La ramera Babilonia, el que está en Apocalipsis 17, hasta el 19 al 21. Hace mucho frío. Muchas preguntas y teorías increíbles han nacido alrededor del símbolo más misterioso de Apocalipsis, la ramera de Babilonia, justamente. Ahora, miren esto, va a cambiar la óptica que tenemos. La pista es la recurrencia del término la gran ciudad. Cuando habla de Babilonia, habla de una gran ciudad. Y recuerden que todo el Apocalipsis está girando alrededor de ¿qué ciudad? Pueblo de Israel. ¿Pero de qué ciudad? Ah, De Jerusalén. En su primera ocurrencia, el texto nos dice que la gran ciudad es figurativamente llamada Sodoma y Egipto, que lo vimos la clase anterior, y que literalmente hablando era la ciudad en la que Cristo había sido crucificado. Es muy fácil de entender esto. Por eso, cuando alguno se va por conjeturas muy extrañas, es porque no ve lo sencillo del texto. Si la Biblia nos está enseñando en Apocalipsis que la gran ciudad, la gran ramera, es la ciudad donde fue crucificado el Cristo, es Jerusalén. Le den la vuelta que le den, quieran aplicárselo a la Iglesia Católica, a un sistema, a lo que sea, nos estamos desviando de algo muy sencillo que ya la Biblia lo está explicando. ¿Se acuerdan cuando vimos en las clases anteriores que Juan está hablando y dice en el capítulo 12 de Apocalipsis que iba a ser destruida la serpiente antigua? Y después se lo explica. ¿Y de quién hablaba? De Satanás. Entonces, cuando la Biblia lo explica, ¿por qué le damos vueltas si queremos decir que dice otra cosa? Cuando está hablando de algo textual, tomémoslo literalmente, porque Dios no es un Dios que juega el misterio de las escondidas. Lo quiere enseñar. Lo mismo cuando vimos la marca del 666. ¿Qué dijimos con el 666? Que Juan dice, el que tiene, el que entienda, que calcule el número, pues no es número de hombre. Y dijimos que él estaba escribiendo en griego y pasa al código hebreo. Y ese código 666, para que entiendan, no para que no entiendan, él no quería despistar a los hermanos, a los judíos. Él que quería avivarlos. Entonces, cuando leen el código hebreo, el 666, ¿cuál era su traducción? Nerón César. Entonces dijeron, ya sabemos cuál es la bestia. Nerón César es la bestia. Hay que huir porque el tiempo está cerca. ¿Se acuerdan que primero había dicho que habla de los gobernantes? Que 5 han pasado, uno es Nerón y otro necesario que esté por corto tiempo, que es ese Galba, que estuvo meses. ¿Se acuerdan que vivió 3 meses, creo? Muy poquitos meses y después de ahí vendría la destrucción? Por lo tanto, la gran ciudad es Jerusalén. Y acá dice, y miren Apocalipsis 11:8, y sus cadáveres quedarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Liso y llano, no hay mucha vuelta para darle acá. Así que cuando de pronto alguno les hable que la gran ramera es algo futuro o es otra cosa, sabemos que está hablando de Jerusalén. Y hay un sentido muy importante por lo cual es la gran ramera. Recuerden que, ¿por qué se le llama la gran ramera? Porque dice que fornicaba con los ídolos de la tierra. Y ahora vamos a ver por qué Jerusalén hacía esto. Podemos empezar a ver que Apocalipsis 16 al 18, o sea, esos 2 capítulos, hablan de la destrucción, esos 3 capítulos, 16, 17 y 18, de la destrucción de Jerusalén del primer siglo, no solo como Sodoma y Egipto, sino también como la Babilonia y la gran ramera que fornicaba con los reyes de la tierra. ¿Y por qué? No es casualidad. Después de todo, los judíos dijeron durante el juicio de Jesús, miren lo que dijeron los judíos. No tenemos rey sino el César. Wow. O sea que aquellos que eran en realidad los que adoraban a Jehová, a Adonai, en realidad ellos mismos, con tal de negar al Mesías, dijeron, nuestro rey es el César. A él nosotros obedecemos. Por eso muchos judíos fueron asesinados, justamente porque ellos sí tenían la marca. Porque ellos sí podían comercializar en esa zona. ¿Por qué? Porque ellos sí doblaban sus rodillas delante del César. Es muy sencillo esto que sucede. No tenemos rey sino el César. El pueblo judío había fornicado. Y por eso dice, en Juan 19, eso lo dice en Juan 19:15, firmemente rechazando a su Mesías, a su novio, y uniéndose en adulterio con el gobierno romano. Por eso dice que fornicaba con los reyes de la tierra.
habla de autoridades políticas. Y los judíos, estos que está hablando acá en la escritura, tenían tanto miedo al sistema romano, obviamente tenían miedo porque los perseguía, que decidieron fornicar, o sea, ceder ante sus creencias con tal de tener paz. La Jerusalén antigua estaba formada de 3 secciones, ubicadas en diferentes elevaciones. ¿Se acuerdan que la ciudad de Jerusalén está en la altura, no? Por lo tanto, la destrucción del año 70 realmente ocurrió en 3 partes. En la medida que las secciones, de la más baja a la más alta, eran progresivamente demolidas. O sea, el ejército romano, yo estoy leyendo mucho, le dije a Flavio Josefo, con el libro Las guerras de los judíos. El ejército romano era un ejército bien organizado. Yo estoy viendo, en este momento estoy en el momento en que Vespasiano era el gobernante de turno, y mientras Vespasiano era el gobernante hubo muchas guerras, porque esto, recuerdan que dice rumores, guerras y rumores de guerra, o sea, no fue una sola guerra, fueron guerras que se fueron sucediendo. Y lo que cuenta Flavio Josefo, que no le tiene mucho cariño a los romanos, que es judío él, ¿qué es lo que dice? Que admira la capacidad bélica de los romanos. Dice, la verdad, tengo que decirlo, casi que no lo quiere decir, pero tiene que afirmar y tiene que decir que era muy fuerte el poderío del ejército romano. Se organizaba muy bien, y de hecho los judíos no sabían cómo contrarrestar, y a veces en un par de horas morían miles. Hubo una matanza que estoy leyendo en este momento que habla de 7.000 judíos muertos en menos de 2 horas. ¿Se imaginan lo que fue esa matanza? Y dice que aún, no perdonaron ni a los lactantes. Nadie. No tuvieron misericordia con los bebés. O sea, entraban y estaban los bebés y las órdenes eran, los decapitaban, O sea, se pueden imaginar esto, ¿no? Veías las cabezas de los bebitos, de los grandes, de los que sean, tiradas en el suelo, y los romanos jactándose de esa destrucción. Así que estamos hablando de una escena fuerte, miren. Son algunos retratos que encontré muy interesantes de la destrucción. Acá tienen al ejército romano, en una de las etapas de la destrucción. No sé si se alcanza a ver. Y acá están los muros de Jerusalén, la ciudad en monte, ven que acá hay altura, y precisamente la ciudad comenzando a incendiarse, porque fue quemado casi en su totalidad, fue destruida en su totalidad, principalmente la zona del templo fue destruida. Inclusive lo que pasaba en aquellos tiempos, que fue muy interesante, es que por el propio fuego y por la propia destrucción, muchos se albergaban en las casas y volvían aplastados. Así que de pronto creían que la mejor solución era quedarse todos dentro de un lugar, y las casas se caían y quedaban todos aplastados. Así que cuenta Josefo que pasaba y veía miembros de cuerpos que salían de las casas porque había quedado el pedazo de brazo, por ejemplo, afuera. Tan explícito, no lo hagas. Sí, les voy a traer fotos de eso. ¿Te sentís bien, Luis? Miren, Pobre chica. miren este cuadro de Francesco Hayez, o como se pronuncia. Se llama La destrucción del templo de Jerusalén. O sea, el pintor directamente pintó la destrucción misma. Y acá tienen una de las paredes del templo, acá tienen el candelero, Sí. Si se llega a ver ahí, está el candelero que se lo están llevando los romanos, y la gente intentando salir, no pudiendo lograrlo, porque los romanos se llevaron todo lo que había, destruyeron absolutamente todo lo que había. Es interesante porque ustedes pueden ver mucho de esto en internet, de cuadros, obviamente, de imágenes que son interesantes de cómo los romanos rodeaban Jerusalén sabían que el fin de ellos era destruirla absolutamente por completo, y que tenían principalmente entre ceja y ceja el templo. Destruir el templo. Porque recuerden que en una de las primeras clases, no de Apocalipsis, pero sí de tiempos finales, vimos que en un momento, los romanos estuvieron hasta dispuestos a perdonar a los judíos. ¿Se acuerdan de eso? Y se levantó el falso profeta. Se levantó un judío, falso profeta, que los reunió todos en el templo y les dijo que si se quedaban en el templo, Dios iba a tener misericordia y no los iba a destruir. Entonces la matanza dentro del templo fue peor todavía, porque los mataron todos, fue más fácil encontrarlos. Porque este falso profeta, por eso tanta importancia
recomendaciones de Pablo, de Juan y de los distintos apóstoles de que no escuchen, no presten oídos a los falsos profetas, porque los falsos profetas le decían que no iba a venir esa destrucción y no lo dejaron salir. Acá se lo voy a leer yo porque son muchas letras. La gran ciudad era también considerada como regidora sobre los reyes de la tierra, porque dice Apocalipsis 17-18, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Ahora, miren esto. El cumplimiento de Jerusalén como regidora sobre las reyes de la tierra no es obvio a menos que consultemos la historia, donde descubrimos que era uno de los más importantes centros financieros del mundo en ese tiempo. ¿Se acuerdan que el Señor tuvo su disputa con los cambistas? O sea, lo que pasaba alrededor del templo, ¿no? Ahí en la parte exterior del templo, era que cada uno venía a ofrecer su sacrificio a Jehová, pero como había tantas monedas, había una cueva. ¿Vieron lo que hoy hace una cueva? ¿No? Que tiene monedas, uno va a la cueva y tiene ahí, dice, real, tantos pesos, dólares, tantos pesos. Bueno, para ofrecer el sacrificio existían estos cambistas que justamente te cambiaban por distinto dinero. Había una mesa donde se cambiaba el dinero de los que traían de determinado lugar y de otros de otro. Entonces era un centro comercial enorme. Por eso dice que cuando Jesús se enoja con ellos, las monedas, había volado todos los animales, debe haber sido eso un lío total. Pero justamente porque era un centro comercial muy importante este de Jerusalén. Es también esta la razón por la cual los mercaderes hicieron luto por la caída de Apocalipsis 18. Si ustedes leen Apocalipsis 18 van a ver que los mercaderes se entristecen por la caída. ¿Cómo no se van a entristecer? Se les acabó el negocio. O sea, mucha gente, además de toda la destrucción, sabe que se había quedado la ciudad donde ellos iban a hacer sus negocios, ya no existía más. Lo leo. Por favor. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella porque ninguno compra más su mercadería. Bueno, ahora volvemos a lo mismo. Cuando dice de la tierra, no está hablando del cosmos, no está hablando de los mercaderes de la tierra, del mundo entero, porque no tiene sentido eso. O sea, aparte piensen un segundo en esto. Si fuera una ciudad tan importante para que todos los comerciantes del mundo, porque una ciudad se destruya, tampoco sería parte de la ciudad del Vaticano, como algunos dicen, porque la ciudad del Vaticano tiene que ver con otras cuestiones, pero no tanto con la cuestión comercial, por más que esté el Banco del Vaticano, no ese es el punto. Entonces está hablando realmente de esa ciudad de Jerusalén que lamentaron mucho todos los países de alrededor que esté en ese momento obedeciendo. Y dice, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. En una hora vino tu juicio. Y diciendo, ay, ay de la gran ciudad que estaba cubierta de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y viendo el humo de su incendio, gritaron diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y gritaron, llorando, y se lamentaron, diciendo, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. En una hora ha sido desolada. Así que, miren el grado de exactitud de estos versículos de Apocalipsis, que está hablando de ese momento perfecto, ya no de las guerras que precedieron a la destrucción de Jerusalén, sino ya la destrucción misma de Jerusalén y del templo. Ahí, porque dice que en una hora, chao, no quedó más nada de todo eso, no se hicieron más los sacrificios, ya se acabó el antiguo pacto.